On October 16, 2002, Medellin's Comuna 13 turned into a battleground. But how did we get here? What did it mean for the people that lived through it? And what has changed since? Medellin's Comuna 13 became infamous in the 1990s. It was one of the most dangerous neighborhoods in a city that, at the time, carried the grim title of the world's murder capital. Perched on the western hillsides of Medellin, the Comuna had become a stronghold for armed groups, urban militias linked to guerrilla movements such as the FARC and the ELN, as well as emerging paramilitary forces. For years, the Colombian state had little to no presence there. That changed in October 2002. The Colombian military, backed by police and right-wing paramilitary groups, launched Operación Orión, a massive offensive aimed at retaking Comuna 13 from insurgent control. For 3 days, the hills echoed with gunfire. Soldiers raided homes, helicopters hovered above, and thousands of residents were trapped in the crossfire. Officially, dozens were arrested. Unofficially, hundreds were detained without due process, and many were never seen again. To understand what those days meant for the people who lived through them, we spoke with the residents who experienced it firsthand. ¿Puede contarnos un poco de su recuerdo de la Operación Orión, este tiempo en ese momento? Sí, claro. En la Operación Orión, pues que yo recuerde, llegaron pues muchos hombres de la fuerza pública y metiéndose pues al barrio pues para hacer como una especie de limpieza. Yo estaba en mi casa ese día, eran como las 4 de la mañana cuando me desperté, pues vi mucha tropa, hombres armados por la ventana. Ya más nadie pues pudo volver a dormir ese mismo día, pues porque habían muchos hombres, y así en las horas de la madrugada comenzó pues el enfrentamiento entre los grupos armados y la fuerza pública. Mamá me contaba que para ir por mis hermanitas al colegio, a la escuela, le tocaba irse agachada por las balas, le tocaba pasar por encima de las personas muertas, les tocaba esconderse debajo de la cama o irse pues como a un lugar donde estuvieran seguros. Literalmente nos tocaba presenciar muertes, gritos, escuchar gritos de muchas madres, de familiares, porque obviamente llegaron tumbando puertas e ingresando a las viviendas y acabando con la vida de estas personas que pertenecían a estos grupos armados. Cuando hicieron la Operación Orión, capturaron muchas personas del grupo armado, otras personas murieron, muchas personas inocentes también murieron. Ya que serían personas NN, que no tenían una identificación en el momento para poder ser levantado su cuerpo, o digámoslo así, que no contaba con algún familiar para poder también de que lo sacara del lugar. The horrors of Operación Orión were not the end of the violence for Comuna 13. The guerrillas were gone, but in their place came neighborhood gangs and the invisible borders that defined everyday life. Literalmente, como les dije, era algo complicado pasar de un sector a otro, porque obviamente al uno salir de su zona, pasaba de una frontera invisible a otra. Yo me deserté del colegio en ese entonces porque tenía que pasar una frontera de invisibles. Entonces, no sé si de pronto les comentó. Pasar de una zona a otra, ¿no? Exacto, como habían tantos grupos armados, entonces no podía uno atravesar pues una frontera invisible. Yo tenía que pasar por una frontera invisible para llegar al colegio, pues entonces me deserté del colegio pues para que no corriera riesgo mi vida. Tuve muchos amigos que metieron a los grupos armados, pero desafortunadamente hoy no están, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues a mí de pronto me decían que me metiera a alguno de esos grupos y yo simplemente pues respetaba la persona que estaba ahí, que hacía parte pues él estaba trabajando de esa manera, pues yo respetaba eso, pero a mí simplemente no me llamaban la atención las armas. Vanessa told us that her little sister was shot in the leg as a child, just for crossing one of these invisible borders. It made us wonder, how did Comuna 13, once trapped in so much violence, become the neighborhood we can walk safely through today? Después empezó el Estado pues como a hacer las mejoras, ayudas a la comunidad, como mejoramiento de vivienda, había mucha deserción escolar. El gobierno hizo en el barrio bases militares fijas. Sí. Entonces hubieron varias, de hecho pues en la parte alta hay una base de policías que desde ese tiempo la hicieron y cogían casas, porque yo siempre he vivido pues aquí como a 10 minutos, 5 minutos caminando. Ahí cerca a mi casa hicieron una base militar, era una casa como de 3 pisos, eran como 30 hombres pues que permanecían ahí fijos.
Eso ayudó mucho porque entonces ellos salían pues a hacer como patrullaje y a requisar los pelados que veían por ahí pues como en las esquinas. Cogían hombres armados, entonces pues los llevaban para la cárcel y todo eso. Y eso pues también sirvió muchísimo para nuevamente volver todo como a la normalidad. Beyond the heavier police presence, one change reshaped daily life in Comuna 13. The city built a series of electric staircases to make it easier for residents to move through the steep hills. ¿Por qué inicia todo este tema? Principalmente el proyecto de las escaleras eléctricas, que fue lo que empezó como a incentivar todo el tema del cambio en el lugar. El primer proyecto de las escaleras eléctricas, que subiendo a mano izquierda, concuerda con el sector plan del Che, mide 160 metros lineales, el primer proyecto. No les digo que fue el primer proyecto que se vino a la Comuna 13, porque para eso está la línea del metro cable. A las independencias sí, se inició con la alcaldía de Alonso Salazar. Él las inicia con todo el proyecto en el año 2008, donde por primera vez las inauguran en el 2011 sin el techo. Ya cumplía su rol como alcalde, luego ingresó Aníbal Gaviria y las inauguró por segunda y última vez en el año 2012. Totalmente terminadas como las encontramos. Fue un proyecto que no se hizo para el turismo, sino en beneficio a la misma comunidad. Unas escaleras eléctricas que las construyeron al aire libre en un barrio vulnerable, pues como era este. Entonces pues llamó mucho la atención de los turistas. Entonces al llegar ellos, pues ya construyeron esto, lo que es el Grafitour, que esto es relativamente nuevo. Sí. Lo van haciendo por tramos, entonces llama mucho más la atención. As Andy Beldo told us, tourism has arrived in Comuna 13. Today, it's become Medellin's biggest tourist attraction, largely thanks to the Grafitour. The walls here tell the neighborhood's story through color, its past, its resilience, and its hope. We wanted to understand how the graffiti, the escalators, and the arrival of the visitors have transformed this community. ¿Cómo siente usted que el arte y la música han transformado la forma en la que se vive y se percibe la Comuna 13? En una parte ha sido excelente, Sí. ya que muchos jóvenes que pertenecían a estas pandillas dejaron esa vida atrás y han sabido aprovechar el tema de la transformación, de que se han puesto a tener sus propios negocios, de que dejan un arma por coger un aerosol o por pertenecer a un grupo como de baile, como de canto. En mi parte, yo lo veo como algo positivo. Me ha tocado vivir todo ese tema de la transformación, el paso a paso, y me parece que eso ha impulsado a muchos jóvenes en dejar como todo ese pasado atrás y meterse como en el tema del turismo hacia adelante. Y ese tema de los murales y del arte y de la música aquí, ¿cuándo empezó eso a verse tanto en el barrio de la Comuna 13? Esa resurgencia. Sí, al bueno, arte. yo más o menos que recuerde para que es 7 años más o menos. 7 años. 7 años atrás. ¿Qué papel jugaba en esos cambios en este barrio? Pues fundamental, porque a eso relativamente era lo que venía el turismo, el turista. Bueno, pues porque esto era uno de los lugares más peligrosos del mundo, a pasar pues una zona ya muy tranquila, el tema de la escalera eléctrica, la construcción del Grafitour, en los grafitis, en los murales, pues llamaba muchísimo la atención de la gente, pues entonces pues muy fundamental. Con el arte y la música aquí, ¿qué representa para usted? Alegría. La verdad, las personas de acá son muy felices. Sí. Sí. Estos cambios como con el turismo, ¿cómo usted los ve? Pues lo que les decía ahorita, muy bueno, pues nos impactó de manera positiva, 100%, es un cambio pues que tuvimos muy bueno, porque se generó muchísimo empleo. ¿Es por eso que usted tiene esta tienda? O? Sí, bueno, aprovechar la llegada de tanto turista. Claro. De hecho, pues tengo un proyecto por ahí pues a largo plazo, construir pues como una especie de hostal en mi casa, Sí. que es aquí en la parte alta, pues que por aquí no hay hostales, están en la parte baja. Entonces a algunos turistas les gusta de pronto la vida nocturna, Claro. experimentar un poco más. Se ve que hay muchísimo turismo aquí. ¿Cómo usted lo ve? En ocasiones es bueno. En ocasiones. Sí, solo en ocasiones. Sino que es muy tedioso uno todo el día escuchar bulla y toda la noche, entonces a veces estresa un poquito, pero es bueno porque, por ejemplo, ha traído mucho beneficio,
Mis hermanas trabajan de guías, entonces les trae beneficios a ellas, pero en ocasiones la bulla es muy fastidiosa. Sí, como estresante también. Sí, un poquito estresante. Uno quiere dormir tranquilo, pero no puede. no puede. Claro. Art and tourism have transformed Comuna 13. A neighborhood once known for death and danger is now known for its art, its music, and its energy. Before leaving, we wanted to hear from the people who live here. What do they hope for the future, and what message do they have for the visitors who come to see their story? ¿Y qué quisiera para el barrio en los próximos 10 años? Me gustaría de pronto ver lo que hicieran inversiones, no solamente en la parte turística, sino en la parte alta y en la parte baja también, porque pues todo hace parte pues como del paisaje. Claro. Y es lo que hemos visto que al turista le agrada, Sí. porque el turista, mucho turista viene, hace el recorrido, pero entonces ellos quieren experimentar. Yo soy uno de los que les digo, no, pueden seguir caminando tranquilamente. Sí. Ellos llegan hasta acá, entonces ya les genera de pronto algo de miedo Sí. a avanzar. Entonces yo soy de los que les digo, no, pueden seguir caminando tranquilamente, no les va a pasar nada, aquí es muy tranquilo ya. Entonces muchos siguen caminando los caminos, pero entonces hay algunos caminos que de pronto están muy deteriorados. Sí. La fachada de las casas de pronto pues tampoco es la mejor porque pues todavía hay personas de bajos recursos. Entonces de pronto me gustaría ver algún día todas las fachadas pintadas, Sí. algo muy bonito. Claro, Bueno, la idea es avanzar, Sí. ¿cierto? La idea es de que no nos quedemos estancados en el pasado. claro. Entonces, como les dije anteriormente, Comuna 13 pues es una zona residencial normalmente y Sí. muy poco nos beneficiamos del tema del comercio, del turismo, pero la idea, como les digo, es como avanzar el día a día, de formarnos mucho mejor como personas. De que hayan quedado secuelas, sí. En la parte de mi labor, en el tema de contar un día a día de la historia o parte de mi historia, eso ha pues como dejado o ha tratado de dejar como esa parte del pasado atrás. Y me ha tratado pues como de ayudar, de ir sanando todo lo que literalmente nos ha dejado marcado. Pero de la historia nunca nos olvidamos, porque Sí. fueron cosas que literalmente sí lo dejan marcado a uno para toda la vida. Sí. ¿Tú quisieras que cambiaran algo el tema del turismo? Tal vez el horario donde tienen la música o algo así para ayudarlos a ustedes. Sí, tal vez en los negocios, como que tengan un horario, o sea, que lo cumplan. Porque ellos incluso tienen horarios hasta las 2 de la mañana. Pero a veces hay personas que se saltan el horario. Sí. Y que la gente, ay, es que a veces se llena mucho y uno no tiene por dónde caminar. Los fines de semana. Sí, los fines de semana eso es lleno de gente. Me imagino. ¿Qué le quieres decir tú al turista que viene para acá a conocer? ¿Qué quieres que ellos se lleven? Que no dejen de visitar este lugar, Sí. que cada vez lo convertimos en algo mucho más inolvidable, porque se siente como la paz, la tranquilidad, el amor y la resiliencia. Acá sí hay resiliencia. Simplemente pues muchísimas gracias, agradecimiento 100% porque pues lo que le decía ahorita, la llegada de tanto turista pues al barrio y a nosotros nos impacta de manera positiva y porque hay mucho y la mayoría del comercio son personas de acá, Sí. de la comuna, entonces pues desde la botellita de agua que nos compren, eso nos va a beneficiar a nosotros. Claro. O sea, lo que Y- invierten, lo que compran aquí también se les regresa, se le vuelven al barrio. Sí, y de pronto pues que se lleven una bonita imagen, que aquí pues ya no es peligroso como lo era antes y que no piensen pues que Medellín pues es solamente drogas. Aquí hay personas muy buenas, trabajadoras, luchadoras y que todos los días quieren salir adelante. Bueno, última pregunta es si tienes un mensaje para el mundo. El mensaje. Desde aquí, desde la Comuna 13, lo que tú quieras contarle al mundo. No, que disfruten, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Bueno, pues por acá bienvenidos todo el mundo. Aquí estamos con las puertas abiertas a todo el mundo para que vengan y conozcan, hagan su recorrido en la Comuna 13, se adentren al barrio, es muy tranquilo, es seguro, las personas aquí son muy amables, todo el mundo aquí está dispuesto a colaborar, ayudarle, simplemente que pregunten cómo llegar a algún lugar y pues aquí todo el mundo lo vamos a guiar. Our experience in Comuna 13 is one that will stay with us for a long time. A word that keeps coming back to us is the one Vanessa used, resilience. The people here have lived through two worlds, one defined by danger and uncertainty,
where crossing the wrong street could mean death, in another filled with music, art, and energy that now defines their home. The stories of pain behind smiling faces, the kids running through streets once stained by blood, the tourists walking freely through places that were off limits not too long ago. Comuna 13's story is one of survival and growth. Like Vanessa said, they keep moving forward.